engalana nuestro evento. La Preparatoria Emiliano Zapata, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento, les da la más cordial bienvenida a la conmemoración del inicio de la lucha por la independencia. Hecho histórico que subraya la singularidad de nuestro pasado y de nuestra cultura, y que nos recuerda la identidad y compromiso de los mexicanos con nuestra tierra, ya que tenemos el ejemplo de quienes con su vida y amor construyeron la nación. Por ello, hoy 16 de septiembre de 2025, en su 215º aniversario, corresponde rendir homenaje a nuestro lábaro patrio con este sencillo pero significativo programa. Hoy más que nunca, la bandera nos une y nos inspira a construir un mejor mañana. Como primer número, haremos honores a la bandera. Solicitamos a los presentes guardar la compostura adecuada, estar en posición de firmes y con la cabeza descubierta. Asimismo, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano dirigido por la alumna Camila Nicole Aguilar Valencia del grupo de segundo A. Igualmente, solicitamos a los presentes entonar el himno con respeto. Finalmente, guardamos la compostura en la salida del lábaro patrio. Acero a pesar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Hace osar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a pesar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
A continuación, saludamos cordialmente a las personalidades que integran el presidio. Se les pide aplaudir hasta el final de la presentación de todos los integrantes. La licenciada Moni Valdés, presidenta constitucional del municipio de Zacapu. Contador público Hugo Madrigal Navarrete, síndico municipal. Presidenta honoraria del DIF, Estela Pulido Lúa. Regidores y regidoras del Honorable Ayuntamiento. Directores y directoras de Zacapu. El director de la preparatoria Emiliano Zapata, Héctor Carlos Cáliz Gutiérrez. Y el doctor Víctor Manuel Guizar, jefe de sector. Ahora, y con el mismo respeto, escucharemos con atención el discurso oficial dirigido por el alumno Bruno Arturo Mújica Juárez del grupo segundo D. Siglo XIX. La lucha de un pueblo rebelde. Curas, soldados, criollos e indígenas, todos unidos en una gran guerra que marcaría un antes y un después en la historia de un país hasta entonces condenado a la opresión. Hoy conocemos un país libre, en cuyas decisiones no influye el peso de la opinión extranjera, pero antaño nuestro estatus de simple colonia nos impedía el libre albedrío del que gozamos hoy en día. En el momento oportuno y menos esperado por la monarquía, valientes hombres y mujeres se levantaron a luchar por la tierra mexicana y dieron sus vidas por la patria que anhelaban. Público en general, autoridades, personal docente y compañeros alumnos, me es un grato honor y un gran deber para con ustedes pararme de nueva cuenta ante todos aquí presentes para hablarles sobre un pasado que nunca debemos olvidar. La historia de nuestro país, marcada por hechos y procesos, así exaltantes como vergonzosos, quizá nunca dio un giro tan brusco como en el entonces del que les vengo a contar. ¿Qué sino hazañas a mi boca de recordar? ¿No es pues menester con esta fecha al lugar? Pongan atención los patriotas y su séquito. Vengo ahora a platicarles de la independencia de México. 1810. Ya desde 2 años antes, el vacío había comenzado a absorber España, y los privilegiados llevaban arrastrando una gran desorganización a raíz de los conflictos políticos que desencadenó la abdicación de Carlos IV en favor del temido Napoleón Bonaparte. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, eran profundamente infelices por no estar a la cabeza de la Nueva España, y viendo las circunstancias, decidieron aprovechar la situación. Se desarrollaron, pues, varias conspiraciones a lo largo y ancho del territorio novohispano, mas ninguna de estas pudo prosperar tanto como la que trataremos a continuación. Querétaro, actual ciudad de gran desarrollo, entonces lugar donde se llevaban a cabo reuniones en las que se pretendía definir el destino del territorio. Gente acomodada: Miguel Hidalgo, sacerdote; Ignacio Allende, militar; el corregidor de Querétaro Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, entre muchos otros, eran partícipes de las reuniones secretas disfrazadas de tertulias literarias. El plan era claro, bien esquemado, todo un logro de horas y horas de estrategia para lograr el fin. Nadie contaba con que la paloma mensajera dejaría sus correos volando por los aires e iría directo a la denuncia como todo un buen ciudadano. El movimiento armado estallaría el 1 de diciembre. Los conspiradores tenían preparadas armas, municiones y todo lo necesario para dar una buena pelea. Y tal vez muy distinto hubiera sido el rumbo de nuestro país
de no ser por un tal José Mariano Galván, empleado de correos, denunció en un fatídico 9 de septiembre la conspiración y sus participantes. Dio nombres, dio direcciones y todo se perdió. En un momento crucial, no obstante, un aviso logró evitar una nueva falla, como todas las que ya se habían dado en las conspiraciones anteriores. Cuando José Ortiz, a través de un hombre cuyo nombre la historia tiene muy reservado, dicho Ignacio Pérez, avisó a Juan Aldama del sabotaje del movimiento. Este último, galopando durante la noche, llegó al pueblo de Dolores a dar aviso al cura Hidalgo, a dar cuenta de que todo estaba perdido. Al bravo sacerdote le pareció que aún había una salida, y así lo demostró en su siguiente movimiento. En mitad de la noche, en la inquebrantable quietud de un pueblo pequeño, las campanas de la parroquia comenzaron a sonar a todo lo que daban. La gente se aglutinó en el atrio de la iglesia, curiosos de lo que pudiera acontecer. Fue entonces cuando, haciendo uso de su palabra y su indiscutible espíritu de liderazgo, Hidalgo les hizo partícipes de la guerra que estaba por comenzar. Se había efectuado el grito de Dolores. Había comenzado la lucha tras la cual ya nada volvería a ser lo de antes. Los más olvidados también tenían motivos para odiar al régimen, incluso de más peso que los criollos, pero les faltaba ese guía que les encabezara en su búsqueda de libertad, y en Hidalgo lo habían encontrado. Cuando en su caravana los insurgentes entraron a Totonilco, en el santuario encontraron un estandarte religioso. En él vio Hidalgo su bandera, exclamando ante su gente: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Comenzó entonces un aparentemente imparable paso rebelde a través de Guanajuato y Michoacán, hasta llegar a lo que Hidalgo creía que era el principio del fin, el Monte de las Cruces. Hubo una encarnizada batalla de la cual los insurgentes salieron airosos. Sin embargo, Hidalgo nunca entró a la ciudad. Por motivos incluso hoy desconocidos, su orden fue regresar a Valladolid. El auténtico principio del fin no era como Miguel Hidalgo lo esperaba. Fueron aplastados por los realistas en la batalla del Puente de Calderón en Jalisco, donde 5,000 soldados realistas arrasaron con 100,000 insurgentes, solo con el susto provocado por una explosión pequeña, y todos huyeron. El resto de la campaña de Hidalgo es historia, y terminó cuando Ignacio Elizondo les capturó en Acatita de Baján, Coahuila, el 21 de marzo de 1811. Ahí concluyó la ruta de los primeros líderes, quienes serían enjuiciados y ejecutados por el gobierno. 4 cabezas volvieron a la tierra de la primera gran victoria insurgente, Guanajuato, metidas en jaulas como símbolo de vergüenza y escarmiento para con todo aquel que intentase hacer lo mismo que los muertos ahí presentados. Las cabezas que fueron colgadas cada una en una esquina de la lóndiga de Granaditas eran las de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Pero nadie contaba con un pequeño detalle. La lucha no había terminado. Aún quedaba un remanente, un enviado de Hidalgo cuyas migrañas crónicas no nublaban su incomparable ingenio militar. Estoy hablando de José María Morelos y Pavón, otro sacerdote. Pero este sacerdote era un estratega innato que daría unos problemas muy grandes a los realistas durante toda su campaña. Una de sus más grandes hazañas fue la que se dio en el sitio de Cuautla. La capacidad del michoacano para organizar cada uno de sus movimientos le dio la vuelta incluso a Europa. Y Napoleón Bonaparte, aunque nunca lo había visto en persona, una vez se atrevió a decir: denme 2 Morelos y conquiste el mundo. Morelos tuvo una participación enormemente destacada en la Guerra de la Independencia, siendo que además fue el redactor de la primera constitución de nuestro actual territorio, pese a que nunca obtuvo un valor oficial, la Constitución de Apatzingán de 1814. Finalmente, el clérigo fue enjuiciado y fusilado en Acatepec. Luego de ser declarado hereje formal negativo, fautor de herejes, perseguidor y perturbador de los santos sacramentos, cismático, lascivo, hipócrita, enemigo irreconciliable del cristianismo, traidor a Dios, al rey y al papa. Todos estos denigrantes delitos fueron propiciados solamente por el deseo de emancipación que heredó de Hidalgo y combinó con sus propios ideales de justicia social. La lucha continuó con valientes como Vicente Guerrero, que durante la etapa de resistencia siguieron combatiendo para dar por bien servido su sueño de ver una patria libre, sin castas ni injusticia. En esta etapa se instaló una junta conocida como Junta de Jaujilla, y sí, se encontraba no muy lejos de aquí, en la Ciénega de Zacapa. En 1820, la Revolución Liberal triunfó en España.
Juan Ruiz de Apodaca, virrey en turno, juró la Constitución en el mes de mayo. Ahora, el último intento de los absolutistas de evadir la ley sería convertirse en extranjeros. Necesitaban un jefe militar que les sirviese como instrumento para independizar a la Nueva España y convertirla en una monarquía dirigida por un infante de España. Agustín de Iturbide resultó elegido como ese líder militar que todos estaban buscando, y él tomó por buena su idea de acabar de una vez por todas con los remanentes de la insurgencia para posteriormente promulgar con tranquilidad su plan. No obstante, los rebeldes se impusieron en repetidas ocasiones, pese a la superioridad de las fuerzas de Iturbide. Y aceptando que había subestimado a las fuerzas de Vicente Guerrero, decidió forjar una alianza. Con cierto recelo, Guerrero aceptó unirse a Iturbide al escuchar sus ideales liberales y de independencia. Y con los dos bandos unificados luego de la oficialización de la alianza que simbolizara el famoso abrazo de Acatempan, surgió la versión definitiva del Plan de Iguala, en el que redactó 3 garantías. Religión católica como única aceptada, unión de todos los habitantes e independencia de la Nueva España. El día 24 de agosto de 1821, el nuevo virrey Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide firmaron los Tratados de Córdoba, compuestos por 17 artículos en cuyos puntos principales se reconocía la soberanía e independencia del Imperio Mexicano, el cual sería monárquico constitucional moderado. El 27 de septiembre de 1821, el ejército de las 3 garantías entró de manera triunfal en la Ciudad de México. Desfilaron 16.134 efectivos. Una vez terminado el desfile, en la Catedral de México se celebró una misa en la cual se entonó el Te Deum, y después Iturbide dirigió un discurso a la población, exhortando, entre otras cosas, a celebrar la libertad del Estado y actuar con unión y amistad. Los valores no pasan de moda. El patriotismo sigue vigente. Hace ya 204 años que cesó tanta lucha de nuestro pueblo mexicano, y aún hoy seguimos pisando en un suelo libre. ¿Qué mejor manera tendremos de honrar los sacrificios de antaño que perfeccionando la sociedad para bien propio y de nuestros hijos? ¿Para qué, si no para ser mejores, hemos nacido en esta tierra? ¿Qué cadenas nos atan y nos evitan andar en verdaderas sendas de progreso con toda la determinación de un patriota en busca de libertad? No hay motivo para estancarnos en esta esfera que sin romperse no nos dejará posicionarnos en el primer mundo. Sí, que el eterno destino de la patria por el dedo de Dios escribió, pero nosotros también tenemos que contribuir con nuestro propio grano de arena. Y no hablo de gritar y rugir sin entendimiento del aconteciente ¡Viva México!, sino que hablo de la lucha sin tregua por la igualdad, la justicia, el buen gobierno y todo eso que nos falta como país. Público presente, que si tenemos independencia hemos de tener la decencia de dejar constancia a nuestra descendencia de cómo se protege la madre patria. Si somos mexicanos, no seamos como la serpiente que devora nuestra águila con su lengua venenosa y su encarnación del mal y la corrupción. Si realmente somos mexicanos, tengamos la valía de desafiar a los sistemas que nos someten a un yugo que no deberíamos soportar. Si somos buenos ciudadanos, hemos de apoyarnos entre todos, camaradas, como miembros de la misma especie, porque al final todos somos humanos. Al final todos somos hermanos, y morir es nada cuando por la patria se muere. Muchas gracias. Es así como llegamos al final del programa con motivo de la conmemoración de nuestra independencia. El H Ayuntamiento de Zacapu y la Preparatoria Emiliano Zapata agradecen su atención a este acto cívico. Que la libertad y los valores de nuestra independencia nos inspiren siempre. Muchas gracias.